En esta ocasión tendremos la oportunidad de comentar respecto a la fisiología de la audición y algunas generalidades del sistema vestibular. Cuando nosotros pensamos en las estructuras del oído, normalmente el primer pensamiento que viene a nuestra cabeza es la gran capacidad que éste tiene para abrirnos paso al sentido especial de la audición, que no deja de ser importante ya sea para la supervivencia, detectar algún peligro potencial, escuchar alguna presa acercarse desde el punto de perspectiva de la naturaleza, o incluso funciones neurales mucho más refinadas como sería la apreciación de la música, e incluso las potenciales terapias auditivas que se llegan a mencionar y existen. Tenemos que entender tres perspectivas principales. La primera de ellas es que el oído, a grandes rasgos, va a estar formado por tres estructuras o tres divisiones anatómicas. Podemos analizarlo aquí como el oído externo, el oído medio, siendo que la barrera entre el oído externo y el oído medio es definida como la membrana timpánica, y finalmente vamos a hablar de un oído interno o la parte nerviosa del oído, constituida primordialmente por la cóclea, además de las estructuras vestibulares asociadas, los conductos semicirculares, el utrículo y el sáculo. Entonces, desde esta perspectiva nosotros ya podemos darnos cuenta de algunas generalidades anatómico-embriológicas. La primera de ellas es el hecho de que todos estos tejidos van a tener un origen de alguna lámina primordial distinta, ya sea endodérmica, ya sea de mesenquimal o ya sea ectodérmica, dependiendo la función en cuestión. Por ejemplo, muy característicamente, pues sabemos que la formación del oído externo pues va a depender de la configuración que agarren unas bolitas que son conocidas como mamelones auditivos, y que al no tener una adecuada conformación y por el origen también mesodérmico que pueden llegar a presentar, pueden tener algunos problemas renales las personas que también tengan deformidades en el oído. No era algo que exclusivamente aplicara a las estructuras del ojo. Vamos entonces a comenzar por algo aún más primordial, y el sentido que nosotros más identificamos y el que probablemente más nos pregunten de esto, y es propiamente el sonido, ¿no? El ruido. ¿Qué nosotros podemos recordar en principios físicos necesarios? Sabemos que el sonido normalmente se va a manejar en ondas, ¿no? Que pueden tener una distinta longitud, una distinta amplitud, y que dependiendo la frecuencia con la que estas mismas se producen, van a cambiar nuestra percepción respecto a que si un sonido es grave o es agudo. Esto es uno de los detalles importantes. En términos generales, la velocidad del sonido es aproximadamente 344 metros por segundo, por lo cual también habrá que recordar que estas ondas, también al chocar sobre una superficie, cambian su trayectoria y buscan de alguna manera seguirse transportando. No solamente tiene esto relevancia en la audición en sí, sino
que distintos sistemas detectores como los sonares de los murciélagos, que bueno, ahí hay un poquito más de detalles que hablar, pero clásicamente ubicamos ese ejemplo, así como los submarinos pueden utilizar el sonido para las ondas de sonido específicamente para guiarse. ¿Qué podemos decir con respecto a esto? Más que a lo mejor analizar demasiado la perspectiva física de esta cuestión, lo importante es comprender que en nuestro ambiente nosotros estamos constantemente rodeados de distintos sonidos, que estos pueden irrumpir de varias maneras, distintas frecuencias. Sin embargo, cuando estos presentan una sincronía, cuando presentan una uniformidad, por decirlo así, una armonía, podemos hablar del concepto de tono. Eso es una cuestión importante a realizar. Otro detalle es que la frecuencia del sonido nosotros lo medimos normalmente con la unidad conocida como Hertz, y que la intensidad del sonido, que también es importante, qué tan fuerte o qué tan quedo pueda interpretarse un sonido, va a depender de los decibelios, ¿no? O los decibeles. ¿Por qué este detalle es muy importante? Muy sencillo. Cuando nosotros hablamos de frecuencia, también podemos volver al ejemplo del murciélago, ¿no? ¿Qué tiene de relevante aquí? Como ustedes sabrán, el sistema que utiliza el murciélago para detectar su localización y de posibles presas es el ultrasonido. Entonces, este va a depender de distintos grados de frecuencia. Una pregunta normalmente estándar y que viene en cualquier examen es que en general el rango de sonidos que es supuestamente capaz de captar el ser humano va de los 20 a los 20.000 Hz. Sin embargo, pues la mayoría de las conversaciones humanas, la mayoría de los tonos no se encuentran en este rango. Eso es un detalle importante. A mayor espaciamiento que tengan estas ondas, o sea, a menor frecuencia, van a percibirse los sonidos más graves. En cambio, a mayor frecuencia que ésta tengan, van a presentar los sonidos un tanto más agudos. Esto también tiene mucho que ver con algo que nos explican en física, que es el efecto Doppler, y por qué no escuchamos precisamente igual una ambulancia que se va acercando a nosotros con la sirena encendida que cuando se empieza a alejar. Eso es un detalle importante, tan importante que nosotros hemos aplicado que frecuencias mayores a estos 20.000, que ya podríamos calificar como ultrasonido, también los seres humanos le hemos dado práctica en la tecnología y en la vida clínica, comenzando porque utilizamos el ultrasonido para diagnosticar distintas enfermedades, e incluso a la hora de evaluar vasculatura, evaluar flujos, justamente se conoce como ultrasonido Doppler lo que estamos realizando acá. Ya vamos viendo que no es un asunto tan trivial. Tan poco trivial es que el hecho es que la sordera puede ser una condición congénita, y muchas veces no es del todo fácil identificarla en niños pequeños, en recién nacidos. Una maniobra que normalmente sirve, no es esto fisiología tal cual, pero
siempre vale la pena que lo sepan, es que, por ejemplo, al hacer un ruido, chasquearle los dedos a un niño, a alguien que tenga el sentido intacto, por reflejo debería voltear al lado de donde vinieron los sonidos. Cuando esto no ocurre, pues bueno, puede que no lo haya hecho uno muy bien, el bebé estuviera distraído o le valió, pero para eso también podemos medir a manera de cribaje en estos niños que haya potenciales auditivos que posteriormente conversaremos. Al menos la parte más general. Una vez que tengamos... ¿Por qué? Porque básicamente hay algunas condiciones de sordera que, tratadas a tiempo, pueden no afectar tanto el neurodesarrollo de los infantes, porque créanme, cualquier parte de su sistema nervioso que no se desarrolle puede traducirse en una atrofia más bien de cualquier parte de su vida normal. Si se puede ahorrar la necesidad de eso, pues me parece correcto. Entonces, vamos a analizar la estructura externa del oído externo. Más que recordar la anatomía de la misma, ya les di un poco la pista de los mamelones, de las deformidades en oído. Incluso hay algunas variantes anatómicas interesantes, como el tubérculo de Darwin, que hace que luego la gente parezca elfo, ¿no? Y cosas así. Esencialmente el oído externo sirve para captar y hasta cierto punto un receptor de sonido, por la misma disposición que, por ejemplo, tiene el hélix, el antihélix y todas sus estructuras anatómicas. Vamos a darnos cuenta que también una vez que nosotros entramos en el oído externo, pues vamos a encontrar propiamente lo que sería el conducto auditivo externo, que de relevancia vamos a encontrar primordialmente estructuras epiteliales recubriendo las paredes. No hay que olvidar muy clave lo que es las estructuras del hueso temporal, estas estructuras óseas que prácticamente recubren esta anatomía. Y veremos que, por ejemplo, pues en estos sitios se produce el cerumen, que en términos generales pues tiene una función protectiva, e incluso puede haber vellosidades en el oído que son mucho más características de personas de mayor edad. Tenemos esto entendido. Pasamos a un oído medio, que su mayor representante va a ser la membrana timpánica y aunado a la cadena osicular, o los famosos huesecillos del oído. ¿Por qué? ¿Cuál es la relevancia de esto? La membrana timpánica va a ser la gran y relevante labor de amortiguar el sonido. ¿Y cómo lo puede lograr esto? Bueno, hay que primero entender un poco de la cadena osicular. El martillo, yunque y estribo son los huesos más pequeños del cuerpo humano. También pueden experimentar procesos de resorción, de síntesis, por decirlo de alguna manera, de nuevo hueso. Pero algo muy característico es que en este nivel, a nivel del estapedio, va a existir inervación del séptimo par craneal,
que es el facial. ¿Y por qué es importante? Porque existe algo conocido como reflejo estapedial, que básicamente va a haber una contracción del músculo estapedio para que ante la presencia de sonidos muy fuertes no haya un amortiguamiento de los mismos, ya que el sonido, así como ustedes lo ven, cuando tiene determinada intensidad o determinada frecuencia, puedes prácticamente palparlo, es una onda en realidad, a tal grado que creo que también ustedes habrán visto que hay máquinas de masaje que utilizan ultrasonidos y es algo que utilizan en terapia de rehabilitación. Es algo que si no lo conocen, pues ya eventualmente lo verán. Lo que sí es importante comprender es que nosotros, pensando en esta gráfica, vamos a darnos cuenta que hacia arriba representa la intensidad en decibelios. Esto va a representar las X van a representar la frecuencia. Podemos presentar un umbral de audición. ¿Cómo es esto relevante? Bueno, hay diferencias entre géneros. Las mujeres tienen una mayor sensibilidad para detectar sonidos más agudos que los hombres. La explicación más inmediata que le podemos dar en términos de supervivencia de naturaleza es que esto le ayudaría a escuchar el llanto de un bebé de manera más sencilla. En cambio, con la misma relevancia, a medida que uno envejece, son justamente los tonos agudos los que disminuyen nuestra audición primordialmente No sé si les habrá ahí tocado a veces hablar con una persona muy viejita, un poco sorda, normalmente escucha a la persona que habla más grave. Es parte de lo que está ocurriendo. Y por ejemplo, a presencia de un umbral alrededor de los 140 decibelios, que estamos hablando de algo muy fuerte, comienza a presentarse dolor en los oídos por la intensidad de los mismos. Entonces, el ototrauma es una realidad. Posteriormente, vamos a tener lo que yo creo que nos va a entretener un poquito más, las estructuras del oído interno, ¿no? Vamos a ver que está a nivel más relevante lo que sería el laberinto, que vamos a tener el óseo y el membranoso, así como la cóclea y todo el sistema vestibular asociado. En este momento nosotros estamos hablando de audición. Vamos a confinarnos exclusivamente a esta porción de momento, que va a ser la cóclea, y cuando nosotros hacemos un corte, vemos las estructuras histológicas más relevantes que tienen que ver con la audición en sí. Vamos a ver que existen 3 rampas, importantísimo: vestibular, media y timpánica. No hay que olvidar que el estribo está conectado a la ventana oval, que es prácticamente lo que va a servir como sitio de base de la cóclea. Esto posteriormente le vamos a dar un poquito más de relevancia. Vamos a ver que existe una rampa timpánica, una estructura que conocemos como limbo, y justamente a nivel de la rampa media están las estructuras de la cóclea auditiva, la parte neural, que básicamente se va a constituir por la membrana tectoria, por la estría vascular, las células ciliadas externas, las células ciliadas internas
y pues obviamente dependiendo cómo se vayan movilizando estas células ciliadas, pues van a generar un potencial de acción que va a ser llevado a través del nervio coclear. Esto es una revisión a grandes rasgos. Tenemos que comprender dos cosas muy importantes. Así como en el ojo podía existir el humor acuoso y como a grandes rasgos en la circulación del sistema nervioso central en general existe el líquido cerebroespinal, en este nivel existen dos líquidos que circulan también con una similitud particular, como ultrafiltrados plasmáticos. El nombre de estos líquidos va a ser propiamente la perilinfa, que se va a encontrar tanto a nivel de la rampa vestibular como la rampa timpánica, y que se van a dar cuenta que sus características son muy similares a las del líquido extracelular, y lo vamos a ver acá, que estoy representando en una forma triangular la cóclea propiamente. Concentraciones de sodio de 150, potasio de 3, cloro de 125. Entonces se dan cuenta que es parecido, ¿no?, a las concentraciones iónicas plasmáticas normales. En cambio, la media va a tener también un líquido muy particular, que es la endolinfa, cuyas concentraciones, aquí ya las incluyo: sodio 1, potasio 150, cloro 130. Así como ustedes lo están pensando, se parecen muy característicamente a las concentraciones de líquido intracelular. Solamente todo esto quiere decir que no funciona al igual que el ojo, la visión ocurre por medio de hiperpolarizaciones. No va a dejar de ser menos particular lo que ocurre a nivel de este microambiente. Tenemos que entender lo siguiente: una vez que nosotros estamos en la cóclea, podemos interpretar que hay una base y hay un vértice. En la base está literalmente pegada a la ventana oval, está más en íntima relación con el hueso, por lo tanto va a ser una estructura rígida, y esta rigidez se va a ir perdiendo conforme llegue al ápice. En cambio, ¿cómo es esto relevante? Las frecuencias altas tienden también a detectarse a nivel de la base, mientras que las bajas frecuencias llegan al ápice, porque son un tanto más blandas, por decirlo de alguna manera. Esta sí es una pregunta realmente obligatoria en términos generales. Todo este proceso se traduce en una transducción de señal, o sea, la conversión del estímulo. Fíjense, esto tiene más de un componente. Sonido tuvo un efecto mecánico, y ahora este efecto mecánico está buscando tener un efecto nervioso y por lo tanto un potencial eléctrico. Y lo vamos viendo desde aquí. Podemos identificar la vía auditiva de la siguiente manera. Tenemos nuestro ganglio espiral, núcleo coclear, oliva superior, lemnisco lateral, colículo inferior, núcleo geniculado medial, acuérdense de estos, y la corteza auditiva. ¿No quedó claro? Pues una vez más, las señales que vienen de la cóclea, esta estructura: ganglio espiral, van a llegar aquí a la oliva.
Nada más que esto se pone un poquito más complejo porque también va a haber señales que van a hacer aferencia con el cerebelo. Es importante porque acuérdense que el cerebelo también tiene que ver en la parte del equilibrio. Posteriormente, pues va a encontrar su núcleo olivar superior, su paso por el lemnisco lateral, los colículos inferiores, núcleo geniculado medial y finalmente llegará a la corteza auditiva. ¿Qué podemos nosotros sacar de relevancia de esto? Para hacerlo un poquito más práctico de entender, tenemos que tener muy presente que también nosotros podemos hacer estudios de los potenciales auditivos evocados, que quiere decir que puedo generar un estímulo auditivo, poner electrodos y medir superficialmente toda esta vía, y se ve registrada en este gráfico, que por suerte, si se fijan, tiene al menos 5 componentes, de los cuales individualmente yo podría, dependiendo qué potencial nos salga, identificar cuál es la estructura asociada. Este potencial pues va a depender del nervio auditivo, el primero. El segundo va a ser propiamente del vestíbulo coclear, el tercero del complejo olivar superior, el cuarto del lemnisco lateral, quinto del colículo inferior. Y pues realmente le dejamos hasta aquí porque no va a llegar a nivel de corteza, pero sí tiene una morfología característica que nos ayuda a identificarlo. También en la comprensión de la función de los núcleos olivares ayuda a que, dependiendo de dónde el individuo haya percibido mayor la intensidad del sonido con respecto a un lado con el otro, que sea capaz de identificar la fuente y voltear hacia donde el sonido es más aparente, entre otras funciones relevantes. Esto todavía no es equilibrio, pero debo mencionarlo. Puede existir una sobreproducción de endolinfa y esto va a causar, por decirlo así, una edematización, un hidrops, que es el término más correcto, un hidrops endolinfático que se va a traducir en que la persona vaya a tener hipoacusia, que presente episodios de vértigo que son súbitos, porque no necesariamente por estar sordo uno pierde el equilibrio, ni por perder el equilibrio vas a tener alguna afectación auditiva necesariamente. Pero estos episodios, más el incremento de la endolinfa, pues es lo que se conoce comúnmente y como enfermedad de Meniere, que sí creo que es importante, aunque sea que se las mencione. Son episodios de vértigo súbito con personas que tienen hipoacusia. Es una posibilidad a considerar entre los distintos tipos de vértigo, que pueden ser central o periférico, y este es uno periférico. Quizás no valga la pena meterse tanto en eso, pero es parte de lo que había que mencionar. Otro detalle muy importante son que en la clínica nosotros tenemos las pruebas de Weber y Rhine. Normalmente, vamos a ver, un poco apretados, ¿no? Pero la prueba de Rhine, como ustedes ubicarán, se puede utilizar un diapasón que, por ejemplo, que tienen determinadas frecuencias en hertz. Puede ser variado dependiendo del uso otorrinolaringológico que le quieras dar.
La prueba de Rinne es básicamente una comparación de la audición. De la audición tenemos dos versiones. Una es la conducción ósea del sonido, que pues tiene mucho que ver con las celdillas mastoideas y todo eso. Y la otra es la conducción aérea. Normalmente la conducción aérea tendría que ser mayor que la ósea. Ponemos el diapasón a nivel de la apófisis o proceso mastoideo. Le decimos al paciente que nos avise cuando deja de escuchar el ruido. E inmediatamente, y evitando que se vaya la vibración restante, lo pones en el oído externo para ver si aún puede escucharlo, y si aún lo escucha, prueba que hay mayor conducción aérea, lo cual es normal. Tenemos la prueba de Weber, que es básicamente colocar a nivel del vértex, dependiendo de la fuente, también el diapasón, y me puede ayudar a diferenciar cuando una sordera es de naturaleza solamente conductiva, o sea, que todo esto sea el daño, o puede ser neurosensorial. ¿Cómo me puede orientar? Muy característicamente, vamos a pensar que este oído tiene cerilla. Si se fijan, sigue evaluando conducción ósea. Nada más que, ¿dónde creen que va a escuchar más fuerte el ruido del diapasón? Va a ser acá, en el oído enfermo. ¿Por qué? Muy simple. Dado que esto está tapado hacia el exterior, no lo oye tanto ni le puede prestar tanta atención. Entonces, como no está comprometida la conducción ósea, lo percibirá más. Cosa que no ocurriría de todas formas en ninguna, aunque si tuviera una sordera neurosensorial, que sería otro asunto en cuestión. Causas de sordera pueden ser varias. Algo muy común es la presbiacusia, o sencillamente al envejecer las células ciliadas que nosotros tenemos en la cóclea pues también comienzan a morir. Otra cosa es que el ototrauma, por sonidos altamente intensos, pues se va a traducir también en que haya mayor muerte de estas células. Eso es algo que nosotros tenemos que considerar ampliamente, así como el hecho de que ciertos medicamentos tienen neuroototoxicidad, o sea, le pegan a la porción nerviosa. Y pues muy característicos los aminoglucósidos, que pues son inhibidores a nivel de la subunidad 30S de los ribosomas, como sería la micacina, por ejemplo, y también los diuréticos de asa de Henle, como la furosemida, tienen potencial de causar esto. Es importante tenerlo presente como médico general. Pasando finalmente a la parte de equilibrio, tenemos que entender una cosa muy claramente. El equilibrio en realidad está compuesto por lo menos de tres componentes clave. Uno es la visión. En realidad sí puedo mantener el equilibrio dependiendo que esté mirando mi sitio de sostén. Eso es un apoyo. La otra son las vías propioceptivas vestíbulo-espinales o espinovestibulares. Y finalmente también otra estructura que nos ayuda a esto pues son las estructuras cerebelosas. Si se fijan, entonces la propiocepción en general pues un gran componente del equilibrio, y no necesariamente todo es dependiente de ¿cómo se llama?
de las estructuras asociadas al octavo par craneal. Vamos a ver que en general la parte vestibular sencillamente está constituida por utrículo y sáculo, que se van a encargar de detectar la aceleración lineal. Utrículo va a ser la aceleración horizontal, sáculo va a ser la aceleración vertical. ¿Y qué se refiere a aceleración lineal? Cuando vas hacia adelante es una aceleración lineal horizontal, está llevado por el utrículo. Una vertical sería, por ejemplo, cuando subes en un ascensor, también nosotros requerimos recuperar la sensación de equilibrio o estabilidad ahí. Ese tipo de cosas es la aceleración lineal. Y la aceleración angular, que implica pues ya que voltees tu cuello, tu cabeza de un lado a otro, es llevada a cabo por los conductos semicirculares, que tenemos un superior, uno posterior y uno horizontal. A grandes rasgos, las estructuras más relevantes se encuentran a nivel de unas dilataciones de estas estructuras que se conocen como ampollas. En estas van a presentar estas células ciliadas que van a tener una cúpula, que pues también tiene las famosas piedritas, las estatoconias, los otolitos. ¿Y por qué vamos a verlos relevante? En general, se constituyen estas células tan especiales de estereocilios y un gran quinocilio o sinocilio, como lo quieran traducir, que en general nada más es un receptor, un sensor de movimiento hasta cierto punto que permite y favorece la entrada de potasio y calcio dependiendo si se despolariza o no. ¿Cómo va a funcionar este sistema? Si se fijan, está en una íntima posición. Prácticamente están pensando que esta sea estereocilio y este es el sinocilio. Prácticamente están conectados, entonces coaccionan. ¿Qué podemos poner de ejemplo para hacer esto sencillo de entender? Soy una persona que me encuentro de espaldas. Estamos viendo la espalda de este individuo y el individuo decide voltear hacia este lado. Lo que va a ocurrir es que va a haber un movimiento de la endolinfa, una circulación de la endolinfa, que al llegar a la ampolla, si se fijan y ven esta estructura, es también la célula ciliada, aquí está el sinocilio, y fíjense cómo sigue la corriente, la está moviendo hacia este lado, hacia la derecha. Es un poquito pequeño, pero pues vamos a ver si lo logramos representar bien. Curiosamente, los sinocilios no son exactamente contrarios dependiendo del lado, es más como, tienen más una disposición como de espejo. Cuando el sinocilio se mueve hacia el lado, cuando el estereocilio se mueve hacia el sinocilio, hay un proceso de despolarización. Y esto está ocurriendo aquí. Y si se fijan, sigue la corriente, llega a otra ampolla, nada más que este sinocilio está de este lado y esta corriente va a mover hacia la derecha, ¿no? Nos va a mover del lado contrario, entonces lo va a hiperpolarizar. Entendido esta hiperpolarización, mientras en otro lado se despolariza, pues ya nos hace un tanto más de sentido que hay una parte excitatoria y una parte inhibitoria en esto para lograr la óptima adaptación. Y esto es una explicación sencilla pero práctica de cómo funciona el equilibrio a nivel de las estructuras
pues, de los conductos semicirculares. No es tan diferente la parte que acabamos de ver, la aceleración lineal contra la angular. Finalmente tenemos las vías vestibulares, que no la podemos hacer tan completa como quisiéramos, pero bueno, del eutrículo y el sáculo, los conductos semicirculares van a conectarse a nivel de las estructuras del tronco encefálico. Vamos a ver que hacen relevo a nivel de estructuras que se encuentran a la altura de la formación reticular. Veo que aquí hay un haz vestíbulo-espinal lateral, un haz vestíbulo-espinal anterior, y que además de que puede enviar inferencias al cerebelo que son muy necesarias, también va a pasar por el fascículo longitudinal medial, que hay que recordar la importancia que tiene para la propiocepción, e irá a la corteza somatosensorial. Con estas cuestiones en mente, hará los ajustes adecuados. Sabemos que, por ejemplo, hemos visto de una manera breve porque es mucho más para dar el tema, el nistagmos también puede ser un reflejo normalmente ocurre en circunstancias normales, pero también se presenta y es mucho más característico y obvio en circunstancias patológicas, donde puede haber algún daño a nivel vestibular. Este es uno de los detalles importantes. Los reflejos vestíbulo-oculares básicamente es el que hace que mientras te volteen la cabeza de un lado, tus ojos mirarán al otro, tratando de mantener el centro en la línea media, el equilibrio, si lo quieres ver así. Sin embargo, una persona que presente muerte cerebral perderá este reflejo. Esto es importante porque puede ser un criterio clínico de muerte cerebral, además del hecho de que las estructuras del oído interno se pueden estimular ya sea con agua fría o caliente. Vamos a ver, ¿sí? Con agua fría o caliente. Aunque me salió como puerquito, es una vaca, ¿eh? Tenemos la mnemotecnia Caus. Tú escoges el oído de tu interés. Si le administras agua fría, o sea, cold, se va a hacer un nistagmo que está del lado opuesto de donde se puso el agua fría. Si pones agua caliente, curiosamente, lo que va a hacer es que el nistagmos, digamos que en el oído izquierdo, va a hacer que el nistagmos, el componente rápido, porque tiene un componente rápido y un componente lento, el rápido es el que determina de qué lado va el nistagmos, el agua caliente, si la puse en el oído derecho, el nistagmo, el componente rápido, irá hacia el lado derecho, porque warm de caliente, same de mismo lado. Okay. Y esto son algunas nociones y prácticas que nos interesan de la fisiología auditiva y vestibular. Si te ha gustado la clase, no dudes por favor en dar tu like, tus comentarios nos ayudan a crecer. Puedes poner temas o materias de tu interés y ya iremos viendo si se puede hacer más al respecto. Una vez más, no dudes en compartirlo, y pues nos vemos a la próxima.